al que vive por los siglos de los siglos en nuestras vidas y vuelve con poder. Como hemos mencionado hoy, como hemos dicho estos domingos pasados, Elías fue un hombre que se movió en medio de un contexto de idolatría. Había un hombre que había llegado al poder y había hecho desastres. Se había casado con una mujer llamada Jezabel, una sidonia que nosotros lo hemos mencionado, y esta mujer influyó tanto en este hombre que lo hizo un poco a la fuerza, diría yo, a través de un casamiento. Ese casamiento fue bendecido por 450 profetas que eran profetas a Baal, profetas que adoraban a ese dios sidonio que era adorado justamente por fuego. Se calentaban hornos y se tiraban personas, niños a ese lugar, y esa era una manera de adoración y apagar la ira de este Dios que muchas veces se mostraba de esa manera. Elías era un hombre que se levanta en contra de esto porque él comienza a ver cómo los profetas, que eran profetas de Dios, comienzan a ser muertos, perseguidos, y cómo poco a poco se iba apagando el culto al Señor, el culto al Dios poderoso, y poco a poco la gente se iba desviando para adorar a este Dios Baal, y cómo este Dios, que era el Baal, traía maldición sobre la tierra. La misma gente, cuando practicaban este tipo de cosas, traían maldición sobre la tierra. El pecado trae maldición y la idolatría trae maldición sobre la tierra. Los pecados que se hacen en contra de la voluntad de Dios traen maldición a la tierra, traen maldición a las familias y traen pobreza y miseria. Este hombre se levanta con el poder de Dios. Dios lo llama Elías Tisbita porque él sabía escuchar la voz de Dios. Diga conmigo, saber escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios lo llama, le dice que él tiene que decir esta palabra y dársela a este rey, que era un rey que estaba siendo sujeto por una mujer, y prácticamente la que estaba reinando era la mujer en vez de él. En el capítulo 17 el primer libro de Reyes, dice lo siguiente: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. En el verso 8 dice: y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí que he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Bien, mis amados hermanos, hay 2 cosas, o por lo menos hay 2 etapas en la vida de este hombre que tiene que ser común en aquellas personas que han sido llamadas, en aquellas personas que han sido apartadas para servir al Señor. Elías fue un hombre que mostró su poder en el Monte Carmelo cuando hizo descender fuego conforme a esa oración que él hizo, y dice la Escritura que allí en ese lugar se vivió un avivamiento, porque justamente la gente que estaba dudando, que ya se había apartado, que ya estaba, digamos, muy influenciada por la idolatría y por estos profetas, que eran los 450 profetas de Baal, en ese lugar, en el Monte Carmelo, el Señor le contestó a Elías y se produjo un avivamiento. Él cambió el curso de esa historia, donde la gente estaba dudando y dejando de a poco la adoración a Dios para dedicarse a adorar a este Dios sanguinario, este Dios que era Baal. Ese día fue un día de gran fiesta, ese día fue un día donde las cosas se transformaron y cambiaron, donde la gente empezó a decir: Jehová, Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese es nuestro Dios, conforme a lo que habían visto y conforme a lo que habían experimentado. Y Elías salió de ese lugar victorioso, habiendo hecho lo que el Señor le había mandado. Y lo otro lo hemos predicado el domingo pasado. Ahora, siempre hay un tiempo de avivamiento, siempre hay un tiempo donde usted va a ver el poder de Dios en forma sobrenatural. Y si no lo ha experimentado, seguramente usted lo va a experimentar, ese poder que viene del cielo, ese poder que es un poder que no se puede mirar, pero sí se puede experimentar, y también se puede ver en los lugares donde nosotros estamos. Quizás usted necesita un avivamiento en su familia, quizás usted necesita un avivamiento, que las cosas cambien en su matrimonio, quizás usted necesita un avivamiento, que las cosas cambien en su trabajo, quizás usted necesita un avivamiento, algo que sea transformador en su cuerpo, por los diagnósticos, por lo que le han dicho, todo aquello que ha venido de parte del mundo o que ha venido de parte del maligno, haciéndole tener temor. Sin embargo, Elías fue un hombre que al enfrentarse a ese poder maravilloso hizo que la historia cambiara. Así que su historia seguramente va a cambiar. Pero antes de eso, él tuvo que ir a un lugar justamente que el Señor le dijo que tenía que ir. Y el primer lugar, según lo que nosotros hemos leído en este capítulo, en este verso, es el lugar llamado Kerit. Es un arroyo que está enfrente del Jordán, cerca de Galat, y él va a ese lugar porque el Señor le dice que vaya a ese lugar. Por lo tanto, ese lugar donde él va era un lugar donde iba a estar sostenido por el agua que iba a beber de ese arroyo. Ahora, ¿qué es lo que el Señor pretendía con este hombre? Lo mismo que el Señor va a pretender y pretende con usted.
lo mismo que el Señor pretendió con Elías, que era un hombre como nosotros, también el Señor va a pretender cosas de su vida. Y una de las cosas que el Señor le enseña y que lo llama en esta tarde es poder confiar cuando Él le dice una palabra. No, Elías no dijo, no, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a suceder? Voy a estar en ese lugar solo, voy a estar en ese lugar donde no tengo absolutamente nada. Podía entrar la desconfianza, pero él se mueve conforme a la fe. Y en este sentido, lo que nosotros predicamos en esta tarde, lo que predico en esta tarde de parte del Señor, es que usted debe aprender a confiar aun cuando la situación es muy difícil y es difícil que cambie. Habían 3 años y medio que tenían que vivir una sequía. Y el Señor le dice a este hombre, como le puede decir a usted, que tiene que ir a ese lugar y esperar. Simplemente como eso. Y este hombre, Elías, obedece. Ahora, quiero decirle que antes de que venga el avivamiento, antes de que venga lo que usted está esperando, tiene que moverse conforme a lo que el Señor le ha dicho en preparación. Dios lo está muchas veces a través de las pruebas, de las dificultades, de cosas que vienen a su vida. El Señor lo está preparando para algo poderoso. Quizás usted no comprende muchas veces por qué pasan esas cosas. Quizás algunas veces usted duda si realmente será eso que está viniendo de Dios o será que usted está haciendo algo mal por la situación. Sin embargo, Dios le habló a este hombre y le dijo que tenía que ir a ese lugar y esperar. Dios, mi amado hermano, no tiene prisa cuando Él va a formar su vida para que usted sea un productor de milagros. Dios se mueve a través de su obediencia y a través de la fe. Si usted quiere que las cosas cambien, debe esperar en el poder maravilloso del Señor y moverse conforme a lo que Dios le ha dicho. Muchas veces, cuando alguien es llamado al ministerio y tiene que ir a algún otro lugar o tiene que predicar en algún lugar, muchas veces lo que nosotros escuchamos es, me dejaron solo, no me acompañaron, estoy acá en este lugar y no tengo quien me aconseje, no tengo quien me diga lo que tengo que hacer. Pero tiene que saber, si usted ha sido llamado al ministerio, que hay un tiempo de preparación. Jesús estuvo 30 años esperando el momento que el Señor le decía que Él iba a comenzar ahora con ese ministerio. 30 años era el Señor Jesús. Sin embargo, en esos 30 años Él estaba preparándose para un ministerio poderoso en esos 3 años. Dios va a trabajar con su vida a través de su obediencia y a través de saber esperar en la orden y en los mandamientos que el Señor le da. Lo primero que encontramos aquí, que tiene que ver como una prueba que él, tiene que obedecer, es que el Señor le dice, apártate, no te quedes en este lugar. No te quedes en este lugar porque él acababa de dar una orden de decirle a este rey, no va a llover sino por mi palabra. Por lo tanto, el Señor quiere cubrirlo, el Señor quiere protegerlo y le dice, apártate. No te quedes en este lugar, muévete. Hay veces que el Señor le dice que se quede quieto y hay veces que el Señor le dice que se mueva. Todo depende de la voluntad del Señor. Si el Señor a usted va a usarlo, tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y tiene que aprender a obedecer la voz de Dios. Él le dijo, el Señor le habló y le dijo, apártate. Vino la palabra del Señor. Cuando vino la palabra del Señor, lo primero que Él le dijo, no puedes estar tú en este lugar, apártate, porque eso se llama santidad, el apartarse, el estar en ese lugar donde el Señor va a tener un tratamiento con uno. Diga conmigo, gloria a Dios. Muchas veces el Señor le va a decir, apártate. Quiero que vayas al lugar donde vas a tener un encuentro conmigo. Quiero que estés a solas conmigo. Quiero decirte lo que yo voy a hacer. Quiero decirte cómo va a ser lo que yo voy a hacer. Quiero decirte qué va a pasar en el futuro. Por eso es que usted
muchas veces tiene que dejar ese lugar de lo cotidiano para ir y decir, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, quiero que tú me indiques qué debo hacer. Y el Señor le hablará, el Señor le dará una palabra y esa palabra será una palabra poderosa para su vida. Cuando estos días el Señor me daba una palabra y me decía, por ejemplo, en Ageo capítulo 2, verso 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos? En Ageo capítulo 2, verso 4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Cuando el Señor me mostró esta palabra, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así el Espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Ve, esta palabra quizás para usted dice, no sé lo que quiere decir, pero para mí tiene una tremenda significación. Cuando yo leí, trabajad, porque yo estoy en medio, eso fue algo que el Señor me dijo, voy a acompañarte, porque lo que va a suceder de aquí en más va a ser algo poderoso con la iglesia. Va a ser algo poderoso con la gente, va a ser algo poderoso con usted. Dios lo ha llamado al ministerio, Dios lo ha llamado para el servicio y Dios lo está preparando para hacer cosas maravillosas. Estoy escuchando de testimonio de personas que están orando por otras personas, por vecinos, y Dios está moviéndose de una manera maravillosa. Yo creo, mi amado hermano, que vamos a vivir los tiempos más maravillosos a partir de este tiempo. Vamos a vivir un extraordinario avivamiento de parte de Dios, ¿verdad? Aleluya. Avivamiento significa que las cosas van a cambiar. Diga conmigo, las cosas van a cambiar. Esdras capítulo 13, que el Señor me hablaba, y muchos de los sacerdotes, los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban a alta voz, mientras muchos daban grandes gritos de alegría. Mi amado hermano, Dios lo aparta a usted para hablarle y usted debe estar dispuesto a obedecer y a confiar, sea cual sea la dificultad y el problema. ¿Está acá? Si usted dice, no, yo no veo nada, yo lo único que veo es un arroyo, pero no quiero estar en este lugar. Si usted confía en el Señor, si usted hace lo que el Señor le dice, lo que está escrito en su palabra, lo que está escrito en la Escritura, si usted confía plenamente, Dios se va a mostrar poderoso, le va a hablar a su corazón y usted va a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta en su vida. El mensaje es justamente que usted no se mueva en sus propias creencias, en sus propios pensamientos, que aprenda a confiar como lo hizo el profeta Elías. Dios le dará a usted la sabiduría y le dará la fuerza para que usted lleve adelante el programa y el propósito de Dios. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, ven, Él puso como piedra al mar y Él pudo caminar. Y esto es justamente lo que el Señor nos está llamando a usted, a su ministerio, a su familia, a la iglesia, a caminar conforme a lo que el Señor ha dicho. Él va a traer un gran avivamiento y es por eso que a lo mejor muchas pruebas están sucediendo en su vida. Muchas pruebas en la salud, en la economía, en todo aquello que usted se está moviendo, pruebas y dificultades. Quiero decirle que confíe en el Señor, que confíe en su palabra y que Él a su tiempo va a hacer que usted sea sostenido de una manera sobrenatural. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dios no nos da todas las instrucciones a la vez. Él dice, apártate de acá, apártate. Él le da a Elías una orden y él obedece a esa orden. Él no le dice, mira, yo voy a hacer
que luego vayas a otro lugar, nada de eso. Él le habló en ese día para que él haga eso. La soledad muchas veces, cuando estamos nosotros en el ministerio, sentimos que a veces que estamos solos, o quizás usted hay veces que dice, pero me siento muy solo. Bueno, la soledad es lo mejor para tener la compañía de Dios. Muchas veces podemos tener mucha compañía, pero la compañía de Dios no la tenemos. Muchas veces podemos escuchar miles de palabras, pero no escuchamos la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros nos apartamos y quedamos solos, escuchamos la voz de Dios bien clarito. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios le va a hablar a usted de una manera tan maravillosa que le mostrará lo que tiene que hacer día tras día, así como lo que hizo con este profeta. Dios trabaja en aquellas personas que se apartan y que tienen un tiempo a solas para estar con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted no se aparta, como lo hizo este hombre, es muy difícil que pueda escuchar la voz de Dios. Va a escuchar la voz de todos, menos esa voz que debe escuchar, que lo va a guiar a esa palabra maravillosa que le va a traer poder. La Escritura dice que él tuvo que dejar el lugar donde estaba. ¿Qué cosa? Primero tuvo que dejar su casa, después tuvo que dejar Jezreel, después tuvo que dejar Kerit para ir luego a este lugar donde estaba la viuda. Así que Dios lo movía a él conforme a su voluntad y él estaba dispuesto a confiar sea cual sea la situación. Así que cuando él llegó a ese lugar de Kerit, que es lo primero que nosotros pasamos cuando decidimos obedecer a Dios, Kerit es el lugar donde Dios se va a mostrar con la provisión divina. Dios va a sostenerlo a usted con provisión divina. Él tuvo que dejar ese lugar después de haber dado el mensaje y no pensó que Dios le podía fallar. Diga conmigo, Dios no falla. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, y lo va a hacer con usted. Va a actuar conforme a su obediencia, a su fe y a la confianza que usted tenga en Dios. Él es su papá y Él se va a encargar de todos sus asuntos. Tuvo que dejar todo y esperar que viniera el mensaje. Y yo puse acá, ¿qué haría usted si fuera Elías? Estar en ese lugar solo frente a un arroyo y no había absolutamente nadie en ese lugar, pero él tenía que vivir en ese lugar, a lo mejor debajo de un árbol o en algún lugar que se podía meter, pero estaba solo obedeciendo la voz de Dios. Y él había obedecido al decir que durante 3 años y 6 meses no iba a haber absolutamente nada. Y él estaba metido en este asunto. Me da gozo y alegría porque la Escritura dice que él era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero oró y el Señor contestó. De la misma manera lo va a hacer con usted. Lo que estoy diciéndole que muchas veces van a venir pruebas, dificultades donde se va a sentir como este hombre que no hay absolutamente nada, que no hay respuesta. Sin embargo, Dios, cuando usted haga la voluntad de Él, se va a ir mostrando poderosamente en ese tiempo cuando usted dice, no sé lo que está pasando con mi vida, no sé qué es lo que está sucediendo, sin embargo, Dios va a actuar. La Escritura dice que Dios, mandó a alguien allí. Diga conmigo, allí. Dios lo mandó para que se quede allí, en el arroyo, allí. No voy a darte la provisión acá, te la voy a dar allí, donde yo te envío. Diga conmigo, yo voy a ir donde el Señor me envíe y voy a hacer lo que el Señor me diga, porque allí el Señor va a enviar su provisión. Mucha gente quiere ser prosperada, pero no quiere ir allí.
quiero quedarme tranquilamente en mi casa, yo no quiero compromiso, yo no quiero hacer absolutamente nada, pero cuando llega el momento, el Señor dice, pero yo te envié allí, yo te envié para que vos anuncies, para que tú le cuentes, para que tú hables, para que tú le digas a otras personas lo que yo hice contigo. A medida que usted vaya obedeciendo, Dios se va a ir encargando de todo lo que usted necesite. Así que mire si hay cuervos todavía que van a ocuparse de usted. En la mañana, cuervos que le traían carne y que le traían pan. Allí. Los cuervos no iban a ir a otro lugar. Hola. Los cuervos no iban a ir a Jetrel, tampoco iban a ir a Galat, tampoco iban a ir a Sidón. Los cuervos iban a ir a Kerit, a la prueba, a la esperanza, a la confianza. Cuando usted confíe en Dios y obedezca al Señor, el Señor va a enviar cuervos allí, porque usted ha decidido confiar en Dios, porque usted ha decidido poner su fe en Dios. Y el Señor va a enviar allí todo lo que usted necesita. No era carroña, los judíos no comen carroña, no eran carroñeros. Ellos se encargaban de ir a buscar la comida, la mejor carne, y no había ningún carnicero por allí, solamente ellos se encargaban, y los cuervos escuchaban la orden de Dios y les decía al Señor, vayan y lleven esta carne a Elías, que está allí, en Kerit. Es el lugar de la prueba, donde hay que estar, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Por ahí usted dice, ¿qué estoy haciendo en este lugar, en esta hora? Es el lugar donde Dios lo ha puesto y es el lugar donde Dios va a traer su provisión para usted y para su gente, para su familia. Allí. En el ministerio Jesús es el Señor. Así que el mejor pan, ni ese pan no lo hacemos. Era un pan especial que el Señor había preparado para aquellas personas que están pasando por una prueba, una dificultad, pero Él se va a encargar en la prueba, en la aflicción, de enviar todo lo que usted necesita. Diga conmigo, gloria a Dios. Así que está ahí en ese lugar y está comiendo y está bebiendo del arroyo, pero en ese lugar, en Kerit, pasa lo inesperado. El arroyo se está secando. Y aquí es donde otra vez comienza la prueba. Primero me manda acá el Señor y me dice que Él me va a sostener y en verdad me está sosteniendo. Él me dice que me va a cuidar y me está cuidando. Pero ahora veo que lo que el Señor me ha dado se está secando. Y hay veces que usted no ve resultados. Hay veces que usted dice, ¿qué está pasando, Señor? Hay veces que usted tiene problemas en su economía, en su trabajo. Se está secando. Va a la heladera y es como dicen algunos, la Antártida. Agua arriba y agua abajo. Y se está secando el lugar. Se está secando el lugar donde usted guarda va y abre la cartera, el monedero. Y usted lo da vuelta y sale el último boleto del colectivo. Y usted va y dice, ¿a cuánto estamos? Hoy es 10 y ya me quedé sin plata. Se está secando mi bolsillo. Y encima de eso puede ser de que venga el médico y le diga, mira, tenés que hacer un tratamiento que cuesta tanto y usted se está secando porque usted no tiene lo suficiente. Es lo que le está pasando a nuestro país, se está secando. Se está secando la economía, se está secando la gente, se están secando. Y por ahí la gente dice, estoy seco, no tengo un peso, estoy seco. ¿Escuchó eso? Bueno, muchas veces usted tiene deudas que tiene que pagar y su economía se está secando. Dificultades en el ministerio, en el servicio, no tiene la fuerza, se está secando, no es como antes, se está secando. Por dificultades en la familia, se está secando. Pero aún así, en las dificultades es la formación que Dios tiene, son las pruebas que el Señor manda para que su fe
se levante. Es el momento donde Dios va a mostrar su plan una y otra vez. Dios no le dice todo lo que va a pasar de una sola vez. Va dándole conforme usted se vaya moviendo en fe. Dios es el que tiene el control. Dios es el que habla. Dios es el que dice. Es el Espíritu Santo el que actúa y el que hace. Así que muchas veces permite Dios que el arroyo se seque, porque va a venir una nueva temporada para su vida. ¿Me está entendiendo? Muchas veces sucede que cuando una persona pierde el trabajo, dice: pastor, no sé lo que está pasando, perdí el trabajo. Quiero decirte que una prueba puede hacer que tu vida sea transformada y cambiada si confías en Él, porque ese trabajo no era para vos. Vas a tener un mejor trabajo y aparte vas a ser tu propio jefe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese trabajo te estaba quitando mucho tiempo. Así que Jesús dice: muchachos, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aquerit, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sea cual sea lo que esté pasando en este momento, dificultades, que usted dice: no sé qué pasa, pero mi oración no ha sido contestada y está secándose el querit, quiero decirle que Dios tiene un plan perfecto para su vida y Él se va a mostrar poderoso en un cambio que va a ser poderoso, transformador, para siempre. Yes. No se desespere cuando el arroyo se seque. Diga conmigo: no me voy a desesperar. Me siento angustiado, no sé qué me pasa. Se está secando el arroyo. Bien, vienen cambios. Viene un nuevo tiempo. Y para eso es necesario que se seque el arroyo. Porque Dios no se va a mostrar de otra manera, sino haciendo que tú vayas cumpliendo etapas y moviéndote de acuerdo a lo que Él te dice. No se mueva. Si el Señor le dice a usted: no te muevas, no se desespere. Ahora llega el momento, son dos cosas, llega el momento de cambios. El Señor le habla, como hemos escuchado acá, y le dice: yo quiero que ahora vayas a un lugar que se llama Sidón. Sidón es Sarepta, Sarepta es Sidón. Ese lugar, Sidón, es horno de fundición. Ese es el nombre, horno de fundición. En otra palabra, el Señor lo está mandando al horno. Hola. De ahí, de ese horno, salió Jezabel. Jezabel era Sidonia. Y ahora el Señor lo está mandando a ese lugar de donde salió Jezabel. Así que es muy posible que en ese lugar alguien lo reconozca y le diga a Jezabel: Él está aquí, está en este lugar, está en Sidón. Y en ese lugar era el lugar de adoración donde salió que se adoraba a los Baales. Ahí, a ese lugar, Dios lo está enviando. A Sidón. ¿Por qué no me envías a Buenos Aires? ¿Por qué no me envías a otro lugar? Me estás enviando a ese lugar que es un horno. Pero el Señor le habla y le muestra cuál es el significado que tiene que Él vaya a ese lugar. Así que no se preocupe cuando el Señor lo manda a un lugar a predicar y dice: pero si acá todos son delincuentes, acá todos son ladrones, acá en este lugar hay muchos drogadictos. Es allí el horno donde Dios te envía para que lleves el fuego del Espíritu de Dios y lleves la respuesta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El horno en ese lugar era otra prueba. Si usted va a servir al Señor, querid, si usted va a servir al Señor, Sidón, el horno, es una prueba otra vez más, pero Dios va a hacer algo. La Escritura dice en Isaías capítulo 43, verso 1 en adelante: ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo,
y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. ¿Cuántos están entendiendo este asunto? Dios lo envía a ese lugar, pero Dios no lo envía para matarlo, Dios lo envía para que Él sea la demostración del poder sobrenatural que Él tenía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando nosotros leemos en Daniel capítulo 3, 23, 26, 25, cuando leemos de que estos jovencitos, Cedrac, Mesach y Abednego, le dijeron: ustedes tienen que adorar a esta estatua, Nabucodonosor. Y ellos dijeron: no vamos a adorar a esa estatua. Y entonces Nabucodonosor le dijo: si ustedes no adoran a esta estatua, ustedes van a ir a un horno y van a ser quemados. Y ellos dijeron: nuestro Dios nos va a salvar de ese horno. Nuestro Dios nos va a librar del horno. Nuestro Dios nos va a liberar de todo eso. Y ellos dijeron, Nabucodonosor dijo: vamos a ver. Dice la escritura que lo hizo calentar mucho más, de tal manera que el fuego que salía de ese horno quemó a los que estaban llevando la leña, para que ese fuego sea más poderoso. Sin embargo, la escritura dice que cuando ellos fueron colocados en ese horno, cuando ellos fueron tirados a ese horno, el rey Nabucodonosor miró y vio que en vez de 3 personas, 3 jóvenes, habían 4. El cuarto tenía apariencia como hijo de los dioses. El cuarto era Jesús, que estaba allí en ese lugar acompañándolo. Y el Señor te va a acompañar en el horno, te va a acompañar en los momentos de prueba, de dificultades. Si muchas veces el Señor te ha acompañado y te ha dicho: bueno, estás pasando por un momento, una dificultad, estás en este horno, pero el Señor también está contigo y Él te librará para que el fuego no te consuma, para que esa prueba no te mate. Aleluya. Primera de Pedro, las pruebas, diga conmigo, las pruebas, como Querit, como Sidón, son para que nosotros podamos ver el poder de Dios, son para que tú experimentes el poder de Dios. La escritura dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 4: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Soy guardado por el poder de Dios mediante... ¿Cuántos están aquí en esta hora? En los momentos de la prueba, en los momentos de la dificultad, usted va a ser guardado por el poder de Dios mediante la fe. Si usted hace lo que el Señor le dice y confía en Él, el poder de Dios lo va a salvar, lo va a guardar para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en el cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero decirte algo: las pruebas hacen que tú veas el poder de Dios, y cuando la prueba termina, experimentás una poderosa manifestación de la gloria de Dios en tu vida, que va a traerte cada vez más peso, que va a traerte más alegría, más gozo. Se suma, porque justamente las pruebas tienen que ver con probar el valor que tiene tu fe. Diga conmigo: el valor que tiene mi fe. Así que Elías es probado, llevado a ese lugar, y Elías obedece. Diga conmigo: era un hombre de obediencia. Está yendo a ese lugar donde vivía Jezabel, como yo le dije, donde había salido, y Dios le habla acerca del propósito, el proyecto que él tiene. ¿Cuál era el proyecto que él tenía? El proyecto que él tenía es que él mostrara la misericordia de Dios. Diga conmigo: el proyecto que Dios tiene en mi vida es que yo muestre la misericordia de Dios. ¿Cuál era el asunto? ¿Por qué el Señor lo enviaba a ese lugar? Porque él había visto una mujer llorar. Había visto una mujer perder a su esposo, y ahora esta mujer no tenía absolutamente nada
y había pensado, porque los cielos se habían cerrado, había pensado que iba a morir y se iban a acostar con su hijo, iban a quedar dormidos y de esa manera ella pensaba que iba a ser su vida. Dios le muestra su misericordia enviando al profeta para que vaya a ese lugar, y de la manera que él lo hace es diciéndole que él ha preparado a una viuda para que lo sustente. ¿Ve las cosas raras que hace Dios? Pero usted tiene que obedecer, porque humanamente él hubiera pensado, si Dios me va a sostener llevándome a la casa de un potentado, me va a llevar a la casa de una persona que tenga mucho dinero, me va a llevar a la casa de una persona que tenga un buen rendimiento. No es la manera que Dios trabaja. La manera que Dios trabaja es mostrarse de que ninguna cosa en el mundo puede reemplazar su poder y su misericordia. La manera que Dios trabaja, ¿cómo puede ser que el Señor venga a los pobres? ¿Y cómo puede ser que el Señor venga a un establo a nacer? ¿Cómo puede ser? Es porque la idea del Señor es la idea que también tiene con usted, mostrarse poderoso con su vida. Usted que dijo, toda mi vida voy a ser pobre o toda mi vida voy a ser miserable, quiero decirle que no, porque Dios ya lo ha visto de antemano y Él va a hacer que su vida sea transformada. Va a ser transformada de una manera extraordinaria en todo lo que tiene que ver con su economía. Las noticias a los pobres es que su situación va a cambiar. Y que antes que usted decía, me voy a morir, no tengo nada, me voy a morir, voy a vivir toda mi vida de esa manera, toda mi vida he vivido en pobreza, en miseria. Pero quiero decirle que cuando el Señor Jesús vino a este mundo, vino para que usted sea prosperado y sea prosperado en todas las cosas, así como mencionó el pastor Rubén. Quiero que al Señor le dé un fuerte aplauso de gloria y le diga al Señor, Señor, gracias por tu provisión. Aleluya. Estoy terminando. Me gusta que el Señor lo haya mandado a este hombre a la casa de esta mujer para que esta mujer pueda sostenerlo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, yo ya le he dicho a esta mujer. ¿Sabe cómo se llama eso? Predestinación. El Señor la predestinó. Y la Escritura dice así, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estoy en Romanos capítulo 8, verso 29. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Predestinado para que reciba todas las cosas de parte de Dios. ¿No le parece hermoso eso? ¿No le parece hermoso? Jesús. Una viuda muy particular, ella obedeció lo que le decía. Ella le obedeció a este hombre, a Elías. Ahora, Elías no se aprovechó de ella, como dicen algunos, se aprovechó, no. Elías lo único que hizo fue hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Él venía cansado, 160 kilómetros de Querit hasta Sidón. Y él le pidió un vaso de agua, y cuando le pidió el vaso de agua, vio que esa era la mujer. Y entonces le pidió, no le dijo dame todo, le dijo dame un bocado. No todo el pan, dame un bocado. Quiero saber si tienes confianza, quiero saber solamente un bocado. Cuando el Señor te pide, no te está pidiendo para sacarte, para dejarte pobre. Hola,
Es todo lo contrario, porque de acuerdo a tu fe vas a ser bendecido y vas a ser prosperado. Cuando tú traes tu ofrenda no es porque el Señor la necesite, es porque te quiere prosperar. Solamente un bocado, y ese bocado trajo una gran bendición. La Escritura dice en Lucas capítulo 25, 4:25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado. Jesús está hablando de ella. Fue cerrado y por 3 años y 6 meses hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer, viuda de Sarepta de Sidón. La puso como ejemplo de obediencia. Quiero decirte algo, querido hermano, querida hermana. Dios ya te había escogido antes de la fundación del mundo para que tú seas un hombre, una mujer de Dios y para que seas prosperado en todas las cosas. No en algunas cosas. Diga conmigo, prosperado en todas las cosas. Por lo tanto, quiero que repita conmigo, mi cuerpo está siendo sanado por el Señor. Mi economía está siendo sanada por el Señor. Mi mente está siendo sanada por el Señor. Mis sentimientos están siendo sanados por el Señor. Porque Él me ha escogido antes de la fundación del mundo para hacerme próspero en todas las cosas. Aleluya. Termino. Esta viuda fue probada y obedeció y transformó en una bendición su vida. Recuerde que 3 años estuvo viviendo ahí, 3 años y 6 meses. Y la harina nunca escaseó. 3 años. Nosotros hacemos así y pasamos de un capítulo a otro capítulo, pero entre un capítulo y otro hay 3 años y medio. No había lluvia, pero en la casa de ella había comida. Había sequía, pero en la casa de ella había harina. ¿Me entiende lo que hace el Señor? Es por eso tan necesario que nuestra Argentina se vuelva a los pies del Señor. Porque una vez que la Argentina entienda quién es Dios y cómo opera Dios, nunca más en Argentina vamos a ver necesidad. Quiero decirle en este sentido, pueden haber pobres, pueden haber personas que sufran, pero no es la voluntad del Señor. Él vino a los pobres para darle las buenas noticias. Y las buenas noticias para un pobre es que salga de la pobreza, que salga de la miseria. Si hay un tiempo que es un tiempo de avivamiento para la iglesia, es este tiempo. Dios producirá un gran avivamiento en la iglesia y la iglesia aprenderá a depender no de las cosas que se ven, sino de las cosas que no se ven. Para eso vino Jesús, para mostrarse, para entregarse, para hacer que usted pueda comer pan del cielo y que usted pueda ser prosperado en todas las cosas. Diga conmigo, en todas las cosas. Quizás está en Querit, quizás está en Sidón, pero le digo, aunque esté en Querit y aunque esté en Sidón, nunca le va a faltar a usted ni a su familia. Aleluya.